El moco cervical es una manifestación de la acción estrogénica. Ustedes saben que pocos días antes de la ovulación, el moco cervical se hace mucho más abundante, más líquido, todo eso. Entonces, determina la función estrogénica. En otras palabras, determina la función ovárica. Este moco cervical debe estudiarse en forma preovulatoria, aproximadamente como 24 horas antes de la ovulación, y se estudia la cantidad, la celularidad, la cristalización, la filancia, el pH, del moco cervical. La filancia es cuando uno toma un poco de moco con una pinza y separa las pinzas para ver cuántos centímetros se puede abrir la pinza antes de que se rompa el hilo de moco cervical. Si se puede abrir 6 o más centímetros, implica que existe una buena acción estrogénica. Si es menor, implica una producción inadecuada de estrógenos o ya la acción de la progesterona. ¿En qué casos solicitamos estudio del moco cervical? Básicamente, cuando existe infertilidad por factor cervical, que es una causa poco frecuente, se hacen estos estudios para inseminación artificial, para fertilización in vitro y como método natural de planificación familiar que corresponde al método de Billings, como método natural de planificación familiar. Ustedes saben que la Iglesia Católica no acepta ningún otro método de planificación familiar más que los métodos naturales, ¿no es verdad? Y este es uno de los métodos que ha impulsado mucho más, ha provisto fondos para desarrollar este método. Estudio postcoital de Sims-Hübner de penetración espermática. Este examen determina la capacidad de penetración de los espermios en el moco cervical y de alguna manera su ascenso dentro del tracto genital hasta llegar a la porción ampular de las trompas y lograr la fecundación o la penetración del ovocito u óvulo. También debe realizarse
1 a 2 días antes de la fecha probable de ovulación. Se toma una muestra del exocervix y del endocervix del moco cervical impregnado con los espermatozoides. Se toma la muestra, se coloca en una laminilla y con el microscopio, con aumento de 40, se observa con el microscopio cuántos espermios existe por campo microscópico. La prueba es positiva cuando existe 5 o más espermios con motilidad progresiva. Y la prueba es negativa, cuando no se observan espermios, tendría que ser una suspensión, ¿verdad? O cuando no se mueven y finalmente cuando solo se mueven in situ. Para esta prueba hay que determinar el puntaje de Inslee que toma en cuenta 4 parámetros. 1, la apertura del orificio cervical externo. 2, la cantidad del moco cervical, la cristalización y la filancia. A cada parámetro se da un puntaje de 1 a 3. Se considera que es un moco favorable cuando está 10 o más el puntaje de Inslee. Prueba de Rubin o insuflación tubaria. Quiero aclararle que ahora existen mejores pruebas para determinar la permeabilidad tubaria. Actualmente existen mejores pruebas. Anteriormente se hacía esta prueba en casos de infertilidad cuando se sospechaba obstrucción tubaria. Debía hacerse entre el 7º al 11º día del ciclo menstrual. El primer día del ciclo es el primer día del sangrado, ¿no es verdad? Entonces, cuando ya no existía sangrado, 7º al 11º día. Para esto se requería un quimógrafo, una llave de caso, una presión de 100 a 120 milímetros de mercurio y dióxido de carbono. Entonces se introducía a través del canal endocervical y si las trompas estaban permeables permitía el paso del dióxido de carbono, la presión en el manómetro descendía, la paciente refería un dolor y sobre todo al sentarse refería omalgia derecha.
y también se podía auscultar un burbujeo en las fosas ilíacas, en cuadrantes inferiores. Pruebas de detección, ovulación. El estudio del moco cervical era un parámetro para determinar si una mujer ovulaba o no ovulaba. Dos, seguimiento del crecimiento folicular por ecografía. Tres, la biopsia de endometrio también antes ayudaba. 4, quizás esta sea la prueba más sencilla, más práctica, la detección del pico de la LH, de la hormona luteinizante. Entonces, se observaba un pico aproximadamente 36 a 40 horas antes de la ovulación. Y es muy fácil, hay los kits como para las pruebas de embarazo. Y si se producía el pico de la LH, significaba que estaba produciendo igual o mayor a 25 miliunidades internacionales por ml de LH. Doctor, la detección de LH es... ¿Podría repetir, por favor? Ustedes saben que obligatoriamente se requiere el pico de LH para que se produzca la ovulación. Es el que traigo, el que gatilla. Obligatoriamente. Si no hay ese pico, no se produce la ovulación. ¿Ya? Es el que produce la ruptura folicular y la salida del ovocito. ¿Y cuántas horas antes, dijo, doctor? 36 a 40 horas antes de la ovulación. Gracias. Y lógicamente también coincide con un moco cervical abundante, cristalino, filante, transparente, todo eso, ¿no? Coincide con eso. Y finalmente la prueba de la dosificación de progesterona, se abrevia como P4. Esta dosificación de progesterona sí o sí hay que hacer el día 21 del ciclo, siempre y cuando la paciente sea normorreglada, o sea, cada 28 o 30 días. Si la paciente tuviera ciclos de 35 días, que son normales todavía, considerados normales, 1 a 35, hay que hacer el día menos 7. Por tanto, hay que hacer esta prueba el día 28, el día menos 7. En cambio, el día 21, si es totalmente normorreglada, cada 28 o 30 días. Si es más, el día menos 7 del ciclo. En este caso tendría que ser el día, en este ejemplo. Está claro. Lógicamente, la detección de progesterona tiene que hacer el laboratorio. Tiene que ser un laboratorio con experiencia en hormonas. En cambio, el pico de LH se puede hacer con los kits, como las pruebas de embarazo. Mucho más sencillo,
más práctico, ¿no? Histerometría. El histerómetro es un instrumento metálico, maleable, que se puede doblar fácilmente, se puede dar la curvatura que uno cree conveniente, graduado en centímetros, tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros, permite determinar la longitud uterina, permite determinar la relación cérvico-corporal del útero, permite determinar las características del canal endocervical, la orientación del útero. Y lógicamente, ahora ya no se usa mucho porque la ecografía puede hacer todo esto. Ecografía. Antes se utilizaba para determinar el índice de Meckel, que consistía en la longitud uterina menos longitud de cervix sobre longitud canal endocervical. Todo esto por 0.5. Si este índice resultaba mayor a 0.65, era un útero de tamaño normal. Menor a 0.55, un útero hipoplásico. Y menor a 0.35, un útero infantil. Pero ahora se puede hacer mediante ecografía. Lógicamente está contraindicado cuando hay sospecha de embarazo, contraindicado cuando hay una infección genital aguda, porque estaríamos introduciendo, facilitando la penetración de la infección dentro de la cavidad uterina. Función fondo de saco. ¿Qué otro nombre tienen los fondos de saco? Fornix, es más fácil decir fornix anterior, en este caso posterior, ¿no? Este procedimiento es muy sencillo, se realiza en consultorio, paciente, lógicamente con todos los requisitos que dijimos para hacer el examen ginecológico, paciente en posición ginecológica, se hace asepsia de la cavidad vaginal y del exocervix. Se agarra con la pinza de Posi y dos dientecitos, no duele. Y una vez que se ha fijado con la pinza de Posi el labio posterior del cervix, se tracciona hacia arriba para aumentar el espacio del fornix posterior. Y luego con la aguja de TUOI se hace la punción en el fornix posterior y se hace cuando existe sospechas de
ruptura de un piosalpix, en casos de embarazo ectópico roto y en casos de quiste hemorrágico. Nos tomamos las muestras y sabemos perfectamente si es sangre o si es pus, ¿no es verdad? Ahora también se puede hacer por ecografía. Pero si fuera, digamos, un quiste hemorrágico roto, al funcionar con la aguja, si nosotros vaciamos completamente, puede tener fines terapéuticos, ¿no? Punción abdominal. También es un procedimiento bastante sencillo. Se hace asepsia de la pared abdominal con una aguja de mediano calibre y largo. Tampoco se quiere anestesia, nada. Se hace una punción a la mitad de la línea tubo umbilical o la mitad de la línea espina ilíaca anterosuperior izquierda, ombligo, en cualquiera de esos dos puntos. También se hace cuando hay sospecha de ascitis, por ejemplo, en neoplasias ováricas malignas. También en casos de embarazo ectópico roto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. Esta prueba de la LH y de la B4 es sobre las pruebas de detección de ovulación. Exactamente, son los que nos pueden confirmar si una mujer ovula o no ovula. ¿Y las 4 anteriores pruebas que había dicho? ¿Sí? De alguna manera también pueden, pero estas son mucho más precisas. Ok. Gracias. ¿Dónde se produce la progesterona? En el cuerpo lúteo. Correcto. Y para que se produzca el cuerpo lúteo, ¿qué se necesita? Ovulación. Entonces, hay ovulación, se produce el cuerpo lúteo, o se forma el cuerpo lúteo, perdón, y el cuerpo lúteo va a producir progesterona. Entonces, es un signo de ovulación, una manifestación. Y antes de que se produzca la ovulación, se requiere la descarga de LH para provocar la ovulación, para provocar formación del cuerpo lúteo, y este va a producir la progesterona. Esa es la secuencia. ¿Está bien? Pero lógicamente, antes de la ovulación tiene que haber el desarrollo folicular, ¿no es verdad? Folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, o maduro, ¿no? Una vez cuando el folículo esté maduro, recién va a actuar la LH. Actúa la LH, se produce la ovulación. Como consecuencia de la ovulación se forma el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo va a producir progesterona. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estudios genéticos en ginecología.
cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es la imagen cromosómica completa de un individuo. El estudio se hace en células somáticas y durante la mitosis. En 1956 se determinó por primera vez que la especie humana tiene 46 cromosomas. 44 son los cromosomas autosómicos y 2 son los cromosomas sexuales X y Y. Estos cromosomas están colocados en 7 grupos y están apareados de acuerdo a su tamaño y su morfología. Esto toma en cuenta el centrómero. ¿En qué casos nosotros pedimos cariotipo en ginecología? En casos de amenorrea primaria, en casos de hermafroditismo y en casos de intersexo. Entonces existen 46 cromosomas en total. 44 autosómicos y 2 cromosomas sexuales. Mosaicismo. ¿Qué es el mosaicismo? Ustedes se han dado cuenta que hay niños que de lejos se nota que tienen síndrome de Down, por ejemplo. Y hay otros que parece que sí, parece que no. Es por el mosaicismo. ¿No? Por el mosaicismo. Entonces, ¿qué es el mosaicismo? La variabilidad genética. Más o menos. Es la composición genética diferente en un mismo tejido o en tejidos distintos. Por ejemplo, la piel podría ser 45X0 y la sangre 46X6, ¿no? Composición genética distinta o diferente en un mismo tejido o en tejidos diferentes. La piel y la sangre son tejidos diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos pedimos un examen de mosaicismo en ginecología? También en amenorrea primaria, en infertilidad, intersexo e insuficiencia ovárica primaria. Antes recibía el nombre de menopausia precoz. Insuficiencia ovárica primaria. Doctor, ¿Sí? ¿qué es amenorrea primaria? Bueno, cuando una mujer a los 13 años no ha menstruado nunca,
Además, no tiene desarrollo de las características sexuales secundarias. O cuando una mujer no ha menstruado nunca hasta los 15 años, a pesar de tener características sexuales secundarias. Cuando lleguemos a menorrea vamos a ver más de 30 síntomas. Y lógicamente la menorrea secundaria, por ejemplo, el embarazo es causa de menorrea secundaria, ¿no es verdad? Y lógicamente muchas otras patologías son causas de amenorrea secundaria. El famoso síndrome de ovarios poliquísticos es causa de amenorrea secundaria. El hipotiroidismo es causa de amenorrea secundaria. La hiperprolactinemia es causa de amenorrea secundaria. El síndrome de Asherman es causa de amenorrea secundaria. Y muchas causas. José, doctor, entonces las primarias son de origen genético. No necesariamente. El síndrome de Mayer, Rokitansky, Kuster-Hauser no es genético, es de causa anatómica. Cuando veamos amenorrea, vamos a pasar como unas 4 clases, o sea, 2 de 2 horas, por lo menos. Por eso les he dicho, su mejor oportunidad era este primer y segundo parcial. Porque cuando veamos amenorrea van a ver cómo tienen que razonar. Ya no va a ser selección múltiple, directamente. Eso va a ser descriptivo. Claro, pero va a ser a cada respuesta máximo 2 o 4 palabras, nada más. O sea que va a ser rapidísimo, 2 o 4 palabras, no va a ser más. Tac, tac, tac. Cromatina sexual. En las mujeres y en sus células, dentro del núcleo, existe una imagen hipercromática dentro del núcleo, que recibe el nombre de corpúsculo de Barr. Que resulta de la inactivación de uno de los cromosomas X. Miren, de lejos, la mujer es lo máximo de la evolución filogenética. Nos deja, pero lejísimos a los hombres, en muchísimos aspectos. Y una gran parte de esta se debe a que la mujer tiene 2 cromosomas X. Pero en general, la mujer necesita un solo cromosoma X. Un solo. Por eso es que se puede inactivar, se puede condensar y formar el corpúsculo de Barr. ¿En qué casos solicitamos en ginecología? Por ejemplo, en recién nacidos con genitales ambiguos. Entonces, no se sabe si es femenino o masculino. Por ejemplo, el síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita produce también amenorrea primaria. También se llama pseudohermafroditismo femenino. ¿Por qué? Porque tiene ovarios, pero tiene el fenotipo de un hombre.
voz gruesa, con todo. Entonces, en recién nacidos con genitales externos ambiguos, pedimos cromatina sexual para determinar el sexo genético. Si está presente el corpúsculo de Barr, no hay ninguna duda de que es una mujer, genéticamente. Muy bien, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para... Teníamos que avanzar imagenología y ginecología, empezando en placas simples, tomografías, resonancias, tomografías. Vamos a pasar, si terminamos el examen antes, Entonces otra persona le corresponden estos stickers. Me he concentrado leyéndome 3 temas, pero me he concentrado, me hubiera leído más si no hubiera hablado. Amorín Barbosa. Felicitaciones, 78%. Luciano Armison, felicitaciones, 78%. Centeno Flores Carla, felicitaciones, 78%. Esta vez tuvo triple. Felicidades. Nadie puede reclamar de que el examen estaba mal, ¿no? Muy bien, voy a ver sus notas. Achano Gávez, Adriaso La Fulguera, 58. Alegría Valencia, Apinaye Sosa, Ayaviri Gutiérrez, ¿dónde está? Baltázar Díaz,